Hola, somos el grupo 3 y hoy os vamos a hablar de la percepción y la comunicación que esta nos permite. Gran parte de la comunicación consiste en cómo interpretamos los estímulos externos, dependiendo de nuestro aprendizaje y nuestra situación sociocultural. Por otra parte, la percepción es un factor que influye en el modo en el que cada uno interpreta el mundo. Cuando percibimos mucha cantidad de información y la primera que procesamos proviene de los sentidos. La comunicación implica el intercambio de la percepción de cada individuo y así llegamos a comprender cómo es el mundo. Todos los sentidos son importantes, pero caben destacar la vista y el oído junto con el sistema fonador, el cual permite la comunicación. Comenzaremos por la vista, ya que es la primera impresión que nos llevamos, que tiende a ser visual. La vista nos permite captar información visual sobre la luminancia, color, forma, distancia, posición o movimiento a través del ojo. En cambio, denominamos visión a la capacidad de interpretar la información que captamos por el ojo. Para poder percibir la luz tiene que tener una longitud de onda determinada. La longitud de onda es la distancia que recorre la onda en un ciclo. El espectro visible va desde los 300 hasta los 700 nanómetros. Esto también determina el color. La luz atraviesa la córnea y el cristalino, forma una imagen invertida sobre la retina. En la retina, los conos y bastones nos permiten transformar la imagen en impulsos nerviosos. Los bastones se encargan de la visión periférica y son necesarios para adaptarse a la luz y a la oscuridad, por lo que hay muchos más que conos, que se encargan de distinguir los colores. Los impulsos eléctricos llevan a través del nervio óptico hasta la región posterior del cerebro, donde se interpreta gracias a unos conocimientos previos. Gracias a la experiencia perceptiva, seremos capaces de interpretar la información que nos llega a nuestro sistema visual, es decir, es el proceso por el que convertimos una serie de imágenes en un significado. Unos psicólogos se encargaron de estudiar la interpretación que tenemos de la vista llegando a crear un conjunto de principios, recogiéndolos a todos en una ley llamada Ley de la Gestalt. Aunque la vista es uno de los sentidos más importantes, está demostrado que los sentidos pierden eficacia cuando trabajan individualmente, por lo que el cerebro interpreta mejor los estímulos cuando recibe información de todos los sentidos. Durante un estudio, se pidió a las personas que indicaran en una pantalla negra la procedencia de un estímulo luminoso y de un sonido independiente. Se produjeron más errores al ubicar ambos cuando se activaban por separado que cuando aparecían simultáneamente procedentes del mismo lugar. Por esta razón, pasamos a explicar el oído. El sonido consiste en cambios de presión en un medio, conocido como onda. Para poder entender estas ondas como un sonido, estas deben pasar por el oído. El oído es básicamente un traductor acústico-mecánico y mecánico-eléctrico. El tímpano del oído actúa como el transductor acústico mecánico vibrando X veces por segundo según la frecuencia que le llegue, y con una mayor o menor recorrido según la amplitud de esta onda. Esta vibración tiene que llegar a la cóclea, pero a la vez un cambio de medio y por lo tanto de densidad necesita ser amplificado, ya que si no perdería una gran parte del sonido. De esto se encarga la cadena de huesecillos, que además de amplificar la vibración, se la transmite a la cóclea. En la cóclea, las ondas son captadas por las células ciliadas, terminaciones nerviosas encargadas de distinguir entre frecuencias para transmitir esa corriente alterna análoga al cerebro, pudiendo distinguir los tonos. Estas están repartidas a lo largo de toda la cóclea y especializadas en distintas frecuencias, agudas en la base y graves en el ápex. Cuando estos impulsos eléctricos llegan al cerebro, este los traduce como sonido y nos toca interpretarlos en función de nuestro aprendizaje y cultura. En el oído exterior tenemos la oreja, encargada de concentrar las ondas en un solo punto para que lleguen al tímpano mediante el pabellón auditivo, que amplifica las frecuencias principales de la voz para facilitar la comunicación. Al igual que en la vista, respondemos a unas longitudes de onda determinadas en la audición. Escuchamos solo las frecuencias entre 20.000 y 20 Hz. Las frecuencias más bajas no entran por el pabellón auditivo directamente, sino que se transmiten como vibraciones por los huesos de nuestro cuerpo, haciendo vibrar la cóclea sin pasar por el tímpano. Uno de los usos principales del sistema auditivo es la captación del lenguaje en el que nos comunicamos. Esto se da gracias a la articulación de palabras producidas por el sistema vocal humano. Dicho sistema se compone de cuatro aparatos, los cuales son aparato respiratorio, aparato fonador y aparato resonador, y el aparato articulador. Comenzaremos con el aparato respiratorio. Es la primera etapa de este proceso. Nos proporciona oxígeno a la sangre mediante la inhalación y exhalación. Este aparato está formado por el diafragma, músculos, los pulmones y los conductos, los bronquios y la tráquea, por lo que el aire transcurre desde y hacia la laringe, ya que es donde la columna de aire inspirada se convierte en vibraciones de los pliegues o cuerdas vocales, debido a que estos están en el interior de la laringe.
Tras este aparato continuaría el paso del aire por el aparato fonador, el cual está conformado por los órganos encargados de convertir el aire en presión sonora. Dicho aparato se encuentra en la laringe. Esta es una cajita de cartílago hueca, pero, como ya se ha mencionado, Consta también de 2 pliegues vocales. Estos se abren en el proceso de inhalación y exhalación y se cierran al tragar y durante la producción de la voz, ya que el aire pasa entre los pliegues que se han juntado. Esto se debe a que son blandos y flexibles y así permiten que vibren muy rápido con el paso del aire, unos 100 hercios, kilohercios, según su vibración. Esto genera un tono fundamental. Podrá ser más grave o más agudo, dependerá de cómo de tensos estén los pliegues a la hora de pasar el aire. Justamente después, la presión sonora continuará su paso hasta el aparato resonador. Este es un conjunto de espacios huecos de las diversas estructuras que se hallan por encima de los pliegues vocales. estas estructuras transforman el zumbido producido por los pliegues en el timbre único de la voz humana. Algunos de estos espacios son la garganta, nariz, boca, senos paranasales y pecho. Y por último, pero no menos importante, sería el sistema articulador, por encima de los pliegues vocales. Existen múltiples partes que se mueven de diversas maneras para cambiar su tamaño y forma. Así modulan todos los sonidos que producimos. Estas partes móviles se llaman articuladores. Estos son labios, dientes, puente alveolar o arco dental superior, paladar duro, paladar blando, mandíbula inferior, la cavidad nasal y la lengua. La lengua es el órgano de mayor importancia en este sistema, debido a que nos permite articular la gran mayoría de los sonidos producidos. Y con esto daremos por finalizado este audiovisual sobre la percepción humana.